Gracias te damos, Señor. Gracias por este tiempo tan maravilloso que nos permites compartir como cuerpo, como ese hijo corporativo. Gracias te damos por la oportunidad que nos das de expresar la gratitud que hay en nuestro corazón por todo lo que tú has hecho, Señor. Gracias te damos, Dios, por la nueva vida, por la salvación de nuestro ser. Gracias por la nueva creación, la nueva naturaleza. Gracias por hacernos hijos de Dios. Gracias por la posición que tenemos en Cristo. Gracias porque nos has dado una nueva visión, un nuevo lente para mirar las circunstancias, para mirar nuestra vida, para mirar a los demás. Vemos desde Cristo, vemos desde Él y todo lo vemos en Él. Todo lo vemos en Él transformado, liberado, cambiado. Gracias te damos, amado. Gracias por ese poder de tu amor que nos libertó, que tiene paciencia cada día para permanecer ayudándonos, fortaleciéndonos, levantándonos cuando caemos. Gracias, Dios. Gracias. Te adoramos. Te entregamos esta mañana, Señor, una vez más y pedimos que el poder de tu amor nos abrace. Pedimos que el Espíritu Santo, que es ese poder que ha sido puesto en nuestros corazones, active todo lo que es Cristo en nosotros. El amor, la gracia, la bondad, la fe, la paciencia, la mansedumbre. Gracias, Espíritu Santo querido. Entregamos los corazones a ti, las mentes, para que sigamos siendo alumbrados por la verdad que hace libre, que establece un orden nuevo, un orden gobernante, el orden del Espíritu. Te entregamos a ti la palabra, Señor. Ministra y habla tú. Pon demanda en los corazones. Pon demanda en los corazones. Que nadie se distraiga, que nadie esté con su mente en otro lado, aunque su cuerpo está acá. Espíritu Santo de Dios, alíñanos para entender la importancia de la palabra de Dios, que tiene el poder para liberar, para transformar, para renovar. Tiene el poder para reformar la mente de acuerdo a la voluntad de Dios. Gracias te damos, Señor. Confiamos en ti. Amén. Amén. Gracias, alabanza muy poderosa. Un aplauso. Buen día, amados. Bienvenidos. La verdad que siempre es un gusto, es un placer poder compartir con el cuerpo de Cristo. Es tan importante entender lo que nos une, la unidad en el Espíritu. Es tan importante comprender cómo es necesario congregarnos, cómo es necesario compartir el amor y la verdad que hay en la palabra de Dios. Hoy justamente vamos a hablar del poder, el poder del Espíritu Santo de Dios. Este Espíritu Santo que fue anunciado antes por los profetas del Antiguo Testamento. Y dice, en aquellos días derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos profetizarán, vuestros jóvenes soñarán sueños, los ancianos verán visiones. Y, en fin, nos está mostrando ese poder que viene para fortalecernos, para establecernos y para levantarnos. Entonces, vamos a irnos a Juan 37, Juan 7:37, para poder entender un fundamento firme, que todo viene por Cristo. Él es la piedra angular. Todo
viene por Él. Él es la cabeza. Él es el que inicia todo. Entonces Juan el Bautista dijo, yo les bautizo con agua, pero hay uno que viene después de mí, que Él les bautizará con Espíritu Santo y fuego. Porque ese es el poder del Espíritu Santo. Ese fuego que consume, que purifica, que santifica, que aparta para Él mismo, para Dios. Entonces aquí Jesús está hablando en una fiesta muy importante para los judíos, la fiesta de los tabernáculos. Nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento cómo las sombras, los tipos, las figuras, todo nos llevan a ver el propósito eterno de Dios. Nos llevan a ver a Cristo en todas las cosas. Primero dice que los judíos tenían la fiesta de la Pascua. La Pascua simboliza, tipifica la obra de la cruz, porque cuando ellos eran esclavos en Egipto, Dios mandó a Moisés que se sacrifique un cordero por familia. Y la sangre de ese cordero iba a estar sobre los dinteles de las puertas, para que cuando pase el ángel de la muerte, los que estaban dentro de esa protección, de esa cobertura, que es Cristo, que es su sangre, que es su obra, que es su pacto, no los tocase a ellos, no les pasase nada. Los que estaban afuera sufrieron la muerte. Pero eso dio la figura, y fue una historia, un hecho real, de la liberación de la esclavitud que tenían por 430 años. Entonces dice que después de la Pascua, cuando ellos salieron, esto lo vemos en el Éxodo, cuando ellos salieron 50 días después de la Pascua, en el monte Sinaí, Dios dio las leyes a Moisés. Y ahí celebraron Pentecostés, 50 días después de la Pascua. Pentecostés significa 50. Entonces festejaron el Pentecostés. En ese día de Pentecostés se estableció las tablas de la ley de Dios que tiene una esencia. El corazón del pueblo estaba en rebeldía, no aceptaron, todo lo veían negativo y oscuro. Pero la ley de Dios siempre va a ser buena. No estoy hablando de leyes ceremoniales, de leyes sanitarias, todo lo que después ellos mismos comenzaron a implantar. Pero si nosotros vemos los mandamientos de Dios, los 4 primeros tienen que ver con Dios, tienen que ver con nuestra comunión con Dios. Y los 6 posteriores tienen que ver con nuestra relación con nuestros semejantes, nuestra relación con los demás. Entonces, todo eso después se desvirtuó porque comenzaron a poner reglas. Tienen el Talmud, que son más de 1500 reglas que los obligaban. Se volvió entonces algo muy sofocante para ellos, que enduró sus corazones. Pero qué importante es entender que todo nos habla de Cristo, todo nos habla del propósito eterno de Dios y su cumplimiento en el tiempo establecido por Él. Entonces Jesús estaba festejando la fiesta de los tabernáculos que venía después de Pentecostés, porque son 3 fiestas muy importantes para los judíos. Tienen más, pero estas 3 fiestas son importantes y ellos eran obligados de donde estuvieran, del lugar que estuvieran, a asistir a Jerusalén para celebrar estas fiestas. Entonces Jesús estaba en el último y gran día de la fiesta, alzó su voz y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Quién es el que opera este fluir, este brotar de los ríos de agua viva? El Espíritu Santo de Dios.
Y aquí en el 39 nos los dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Entonces Cristo es el que es la puerta para todo la obra, la operación del reino de Dios. Es la puerta para recibir el poder del Espíritu Santo de Dios. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces nos vamos a Juan 16, 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Qué tremenda declaración. El Consolador, el Paracleto, el abogado, el que necesitamos realmente para poder soportar, para poder atravesar circunstancias difíciles, circunstancias que muchas veces no esperamos. ¿Quién esperaba en el 2020 lo que ha pasado globalmente? Nadie. Pero ¿por qué seguimos de pie? ¿Por qué seguimos parados? ¿Por qué seguimos con esperanza? Porque el Dios de toda esperanza nos ha llenado de gozo y paz en el creer, para que abundemos en esperanza. ¿Por qué? Por el poder del Espíritu Santo de Dios. Mis amados, ¿quién es el que nos hace permanecer en la esperanza de Dios? El poder del Espíritu Santo. Entonces, estas fiestas, la Pascua que conmemoraban los judíos, tiene que ver con la obra de la cruz, tiene que ver con la muerte y la resurrección de Cristo. Pero la muerte y la resurrección de Cristo no estarían completas si no habría el derramamiento del Espíritu Santo de Dios. Porque ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo cuando viene a nuestras vidas? ¿Qué es lo que hace la llenura del Espíritu Santo en nosotros? Ese poder, ¿sabe qué hace? Nos purifica, nos santifica. Eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios. Purifica, santifica, establece un orden nuevo, gobernante, poderoso en nuestras vidas. Entonces Jesús les estaba diciendo aquí, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Espíritu Santo no vendría. Luego que Él resucitó, dice que estuvo 40 días hablando a los de Él, a los suyos. Yo siempre digo, cómo me haya encantado estar ese tiempo. Y yo le diría a Jesús, Jesús, presentate ante Caifás y Anás, para que sepan, para que aprendan, pero Él no tiene ese espíritu ni esa mente como lo tenemos nosotros. Pero qué poderoso sería a esos que negaban que Él era el Hijo de Dios, presentarse vivo después de haberse asegurado que había muerto. ¡Qué poder! ¿Quién levantó a Jesús de los muertos? El Espíritu Santo de Dios. Ese es el poder de la resurrección que hoy debe operar en su iglesia. Pero muchas veces lo hemos dejado a un lado al Espíritu Santo. Cuando entendemos su ayuda, su dirección, su caminar, lo que nos ayuda a caminar ciertamente, les aseguro que nunca más vamos a dejar de tener comunión con el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dice, los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Nosotros lo podemos ver en hombres llenos del Espíritu Santo, que eran guiados por el Espíritu. Por ejemplo, el apóstol Pablo, el ministerio del apóstol Pablo fue tan fructífero, tan poderoso, porque era un hombre, tuvo la revelación de Cristo,
pero fue lleno del Espíritu Santo de Dios. Dice que estaba con su equipo para ir a Asia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Y dice que bajaron a otra ciudad para ir prontamente a Frigia, a Bitinia, pero el Espíritu Santo se los prohibió. ¿Por qué, amados? ¿Por qué cuando hay situaciones que debemos esperar, nos desesperamos? Porque no estamos entendiendo lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas. Pero gracias a Dios que hay testimonios de la obediencia y de la llenura de este hombre que esperó y obedeció. ¿Y sabe qué? Tuvo una visión de un varón macedonio que le dijo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Dice que se apresuraron a ir, les ministraron la palabra. ¿Y qué fue lo que se levantó? Una iglesia poderosa. Nosotros podemos ver en Corintios, 2 Corintios 8, lo que dice de los macedonios, que colaboraron de tal manera en el ministerio del apóstol Pablo, colaboraron a la iglesia en Jerusalén, porque se dieron primero a sí mismos al Señor y luego dieron más allá de sus fuerzas para la obra en Jerusalén. Una iglesia generosa, muy pobre, pero una iglesia que no contaba con esas cosas naturales, sino que sabía el quién estaba en ellos. Entonces, esa es la guianza, la llenura del Espíritu Santo. Por eso es que Jesús les habló resucitado a sus discípulos y les dijo: no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa del Padre, porque ciertamente Juan bautizaba en agua, pero ustedes serán bautizados dentro de no muchos días con el Espíritu Santo de Dios. Veamos por favor Hechos. Sigamos al 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ellos todavía no habían sido renovados en su entendimiento. Tenían una visión natural y temporal. Todavía estaban arraigados a que su nación sea liberada de los romanos. Pero Él los ubicó en el plano eterno y les dijo: no les toca a ustedes saber los tiempos y las edades y las sazones que el Padre ha puesto en su voluntad. No os toca saber a ustedes los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero, y este es el versículo central de Hechos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados, Jesús fue crucificado, murió y resucitó. Pero ¿qué necesitaba esa gente para expandir las buenas noticias de lo que había hecho Jesús? El poder del Espíritu Santo de Dios. Me seréis testigos en ese tiempo y en todo tiempo. Para ser testigos necesitamos el poder de Dios. No para ser testigos de Jehová, para ser testigos de Cristo, de lo que hemos visto, oído, de lo que nos ha enseñado. Necesitamos permanecer firmes. Y eso solamente puede ser en el poder del Espíritu. Poder en el griego es dunamis, otros dicen dinamis. Ese poder que tiene la capacidad para derribar, como las dinamitas, montañas, para deshacer en un solo momento, para deshacer yugos, para podrir yugos y deshacer ligaduras. Porque lo dice en Isaías: acontecerá en aquel tiempo. ¿Qué tiempo? Después de Jesús, la venida del Espíritu. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y el yugo se pudrirá a causa de la unción. ¿La unción de qué? Del Espíritu. Amados, venimos al Señor. Somos hijos de Dios. Y en el proceso de la renovación de nuestra mente, tenemos tantas ataduras, tenemos tantos yugos, que si nuestra mente no es renovada,
vamos a permanecer con una mirada y un entendimiento natural, sin pasar a ese proceso de madurez para ver lo que ya se operó en nosotros, para entender que somos una nueva creación, para entender la autoridad del Espíritu. Exousia es la palabra en el griego para autoridad. ¿Y la autoridad qué es lo que opera? Nos da el derecho de ejercer el poder. Entonces, qué poderoso es el Espíritu Santo de Dios. Y dice que ellos se quedaron en un aposento alto. Comenzaron muchos, pero quedaron 120 reunidos y comenzaron a orar. Y después de 10 días de la Pascua, 50 días, pero de lo que Jesús les habló, a los 40 días Él subió después de encomendarles que esperen la promesa del Padre. Vino el Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo vino? A la manera de Él, poderoso. Él es dulce, suave, pero a la vez un viento impetuoso, poder que puede transformar, liberar, desarraigar, sacar. Entonces dice que, nos vamos por favor a Hechos 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban reunidos, sentados. Amados, yo estaba pensando, esperar tantos días unidos, siempre hay roces, siempre hay cosas, siempre hay algunos que se quedan más atrás, otros que se cansan. Y me imagino que los que se estaban durmiendo, los que estaban adormecidos, el estruendo de ese como un viento recio los despertó, los sacudió. Eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios en nosotros cuando en el proceso, en el caminar, en las luchas, en las pruebas, tendemos a alejarnos, tendemos a cansarnos, tendemos a adormecernos porque puede ser que nos distraigamos con otras cosas. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Ese fuego, ese viento recio nos despierta. Viento, en el griego neuma, espíritu. ¿Qué es lo que hace? Desarraiga las plantas que el Padre no plantó dentro de nosotros. Jesús lo dijo. Jesús dijo que iba a desarraigar toda planta que el Padre no había plantado. Ese es el poder del Espíritu Santo de Dios. Entonces, dice, sigamos al 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Estas dos figuras, el viento y el fuego, son representativas, importantes de la persona del Espíritu Santo de Dios. El viento, neuma, espíritu, y lo que hace. Pero ¿qué hace el fuego? Fíjese, este fuego poderoso que se instala por el poder del Espíritu Santo en su iglesia. Por eso es tan importante atender, es tan importante renovar el entendimiento, es tan importante querer. Ellos, primer punto, obedecieron la guía de Jesús y esperaron. Se unieron, estaban juntos, unánimes, esperando la promesa del Padre. ¿Y eso qué denota? ¿Qué nos habla? Que pusieron de su voluntad, que fueron solícitos. Porque otros se fueron, quedaron solo 120.
Aquí, amados, el Espíritu Santo está hablándome desde hace tiempo atrás sobre el poder de la decisión. Nosotros podemos decidir. Los que se fueron, los que se quedaron fuera, después quedaron de espectadores de lo que le sucedió a los que permanecieron. Entonces, el fuego, ¿qué opera el fuego? No estoy hablando de un fuego como de una vela, como de un fósforo, que cualquier viento lo apaga. Estoy hablando de un tipo de fuego como esos fuegos forestales, que ningún tipo de viento lo puede apagar. Más bien, ¿sabe qué hace? El viento lo propaga, el viento lo extiende. Y eso es el fuego del Espíritu Santo. Ninguna prueba, ningún temor, nada puede apagar el fuego, la llama que Él encendió. Y en el griego hay una palabra, macrotumia, que es para cuando estamos pasando pruebas duras y difíciles. Ese fuego del Espíritu se extiende por todo nuestro ser para fortalecernos, para poder confiar y esperar con buen ánimo, entendiendo que todo lo que pasamos en esta tierra es temporal, pero que nuestra vida es tan valiosa y es eterna. Y todo lo que sucede tiene un propósito: conocer a Cristo. Porque ¿qué es lo que hace este Espíritu Santo? Nos guía a toda verdad. Eso lo dijo Jesús. Jesús dijo, cuando venga el Espíritu Santo, Él les va a guiar a toda verdad. Hay muchas cosas que yo quiero decirles a ustedes, pero sus mentes no la podían entender. Pero ustedes ahora no la pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu Santo de Dios, Él los guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta. Tomará de lo mío y os lo hará saber. Eso es lo que hace el Espíritu, amados. El Espíritu Santo siempre nos va a llevar a Cristo. Siempre nos va a llevar a la verdad. Pilatos preguntó, ¿qué es la verdad? La verdad estaba delante de él. La verdad es una realidad eterna que fue consumada al morir en la cruz para ser impartida en todos los que creen en Él, en la iglesia, en sus hijos. Entonces, se les aparecieron lenguas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y amados, creo que más allá de hablar en lenguas, hay un poder que nos capacita para vivir la nueva naturaleza, que nos capacita para vivir la nueva creación. Y ese es el poder del Espíritu Santo de Dios. Entonces, vamos a irnos al segundo. Siga, por favor. Acá nosotros podemos ver a este hombre, a Pedro. 50 días antes había sido intimidado por una muchacha. Imagínense a Pedro, un hombre impulsivo, un hombre de trabajo, un hombre rudo, siendo intimidado por una muchacha. ¿Sabe qué? El temor no respeta la fuerza, la forma humana. Es espiritual. Por eso es que el Señor dice, no les he dado espíritu de temor, de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Eso es lo que usted tiene, eso es lo que yo tengo. No importa si somos altos o pequeños, grandes, fuertes o débiles físicamente. Tenemos el poder del Espíritu Santo dentro de nosotros. Entonces, este hombre que había negado a Jesús, cuando fue lleno del Espíritu Santo, se levantó sin ningún temor y emplazó a todos los sacerdotes y a todo el pueblo perverso
que 50 días antes gritaba frenéticamente, crucifíquenle, crucifíquenle. Pero este hombre, sin temor alguno, se levantó y dijo, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Y comienza a decirles que lo que había pasado no era que estaban borrachos, no era que estaban llenos de mosto, sino que era la promesa del Padre hablada por el profeta Joel. Entonces comenzó a hablar este mensaje extraordinario. Y mire lo que les dice. Sigamos. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Este es un mensaje con el poder del Espíritu Santo, que trae una convicción y un arrepentimiento. Mire lo que les dice. Pedro les dijo, arrepentíos. Amados, hay un arrepentimiento inicial de reconocer de qué nos vamos a arrepentir. Porque si no reconocemos lo que somos antes de Cristo, ¿cómo vamos a entender la salvación de Dios? Entonces, ¿de qué nos ha salvado? ¿De qué nos salvó? De una naturaleza perversa, de una naturaleza mala, de una naturaleza renuente, rebelde y contraria a la voluntad de Dios. Eso tenemos que saber para poder apreciar, valorar y amar a nuestro libertador, a nuestro Salvador, al que nos dio una nueva vida. Y de ahí va a venir el arrepentimiento, metanoia, que es un proceso de cambiar la mente para poder apropiarnos de todo lo que en esa renovación hemos entendido. Entonces le dice, arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes. ¿Qué es el bautismo en aguas? El bautismo en aguas es el reconocimiento. Es una obediencia a Dios, pero también el reconocimiento público de nuestra fe en el Señor Jesucristo. ¿Es necesario hacerlo? Es necesario. Pero ahora estamos hablando de otro bautismo. Ese bautismo que es ser sumergidos en el Espíritu Santo de Dios, en el poder del amor, en el poder de la gracia, en el poder de la paz, en el poder del gozo. ¿Por qué? Porque esos son frutos del Espíritu, mis amados. ¿Sí o no? Son frutos del Espíritu y necesitamos ser sumergidos en el amor, en la paz, en el gozo. El gozo del Espíritu Santo es la fuerza en nuestra vida. Necesitamos ser sumergidos en la paciencia, en el dominio propio, en la humildad, en la mansedumbre, porque eso es parte de nuestra nueva naturaleza, pero tiene que activarse. Ese es el fruto de esta nueva naturaleza, el fruto del Espíritu Santo de Dios. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ese día se arrepintieron y se bautizaron 3,000 personas. Y ahí suscitó una serie de hechos del poder de Dios. A los pocos días sanaron a un cojo, a un hombre cojo de nacimiento. Y eso operó el rechazo, la persecución y puestos en la cárcel por los sacerdotes. Y les intimaron y les dijeron, les prohibimos que de hoy en adelante hablen en ese nombre. Pero dice
Hechos 4. Pero Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, oíd que este Jesús es la piedra angular, la piedra reprobada que ustedes desecharon. Y por la fe en el nombre de este que ustedes crucificaron en un madero, este hombre está sano. Poder del Espíritu Santo de Dios. Amados, y le dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y siguieron predicando. Los metieron en la cárcel. ¿Y sabe qué? Un ángel los sacó y les dijo, vayan y sigan hablando las palabras de esta vida. Amados, es que esto es poderoso. La palabra de Dios es vida. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios contiene el poder del Espíritu Santo, que transforma, que libera, que cambia la mente, que cambia la visión, que nos pone un nuevo lente para ver, ya no desde abajo, para ver desde Cristo, desde nuestra posición eterna, celestial, de descanso y de paz, a pesar de lo que estuviéramos pasando. Entonces, aquí nos vamos a Romanos, por favor. Romanos 8:2. Aquí nosotros vemos lo que se instauró después de la cruz y del derramamiento del Espíritu Santo de Dios. Un nuevo orden gobernante. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Somos libres en nuestro espíritu. Pero, amados, ¿para qué es el poder? Tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Para qué soy llena del Espíritu Santo? ¿Para qué es ese poder? Es como que a ti te nombren gerente general de una gran empresa. Estoy profetizando a todos los profesionales aquí. Que te nombren un administrador de una gran empresa. Te van a dar el poder para tomar decisiones, para hacer, para deshacer. Pero ¿qué pasa si tú no usas ese poder? Habrán consecuencias. Si tú no decides ejercer la autoridad para usar el poder, habrán consecuencias. Y tú no vas a estar poniendo culpa en el portero. Es que el portero, es que el secretario. No, tú eres el gerente general. Nosotros somos representantes de este reino, representantes de Dios, y tenemos el poder, tenemos todo adentro para representar el reino de Dios conforme a su voluntad. Entonces nos vamos a Romanos 8, 5 y 6. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Esta palabra ocuparse me llamó la atención, porque cuando hablamos de ocuparnos, estamos hablando de diligencia. Estamos bien ocupados diligentemente en algo. La palabra en el griego katergasomai significa producir, trabajar, hacer. Pero en el diccionario bíblico quiere decir también poner atención, prestar atención, oír, prestar atención, volverse a. Amados, prestemos atención, volvamos no a. ¿Qué te está hablando Dios? ¿Qué nos está hablando Dios? Dejemos de estar adormecidos. El viento, el estruendo del viento del Espíritu nos tiene que despertar. ¿Sabe para qué? Para hacer lo que nos corresponde hacer a nosotros. Dios hizo su parte, hizo todo. Nos delegó el poder, nos estableció, nos bautizó con su poder. ¿Para qué? Yo me pregunto, ¿para qué es el poder? Para ser testigos, sí. Para predicar el Evangelio, sí. Pero también para que las cosas en nuestra vida que están desordenadas,
puedan ordenarse. Y esto lo vamos a ver en los versículos siguientes. Romanos 12, 8, 12. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Aquí esta palabra conforme me llamó la atención. ¿Sabe qué es conforme en el diccionario bíblico? Conformarse, adquirir la forma de. Adquirir la forma de. Para que vivamos conforme a la carne. A la forma. ¿Cuál es la forma de la carne? La forma de la carne, mis amados, es temor, debilidad, amargura, enojo, orgullo, soberbia, chisme, habladuría, juicios. Sigamos, 13. Porque si vivís conforme, otra vez, si vivís conforme, si vivís adaptado a la forma del mundo, de la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis, digan conmigo, hacéis. Amados, este es un verbo, hacéis. ¿Quién va a hacer? Por favor, dígame, ¿quién va a hacer? ¿A quién le está diciendo? Pero si vos vivís conforme a la carne moriréis, más si por el Espíritu hacéis. Implícitamente está diciéndonos a nosotros, tú tienes el poder para hacer. Si tienes alguna debilidad, si tienes algo con las que estás tropiece y tropiece, toma la decisión. Hasta que no tomemos la decisión, eso va a permanecer. Y me pasó el otro día. Estaba en el recreo de mis clases y rápidamente hay que comer, pero no podía parar de comer unos bizcochitos. Y seguía comiendo y seguía comiendo y seguía comiendo y seguía comiendo. Y yo misma me di cuenta, porque la sensación seguía. ¿Y sabe qué? Tomé la decisión y dije, no, esto voy a seguir, pero decido cortar. ¿Y qué pasó cuando corté, cuando dejé, cuando volví todo, cuando guardé todo y dejé? Se pasó la sensación. Nosotros tenemos el poder. Hay una decisión en cada uno de nosotros para dejar lo que sabemos que va en detenimiento de nuestras vidas. ¿Qué tal con el carácter? ¿Qué tal? Si estamos acostumbrados a la pelea, a la contienda, ¿qué tal con la ansiedad, con el temor? Párala. Toma la decisión. Tienes el poder. ¿Cuál es tu respaldo en todo esto? El poder del Espíritu Santo de Dios. Seguimos. Y aquí el apóstol Pablo les está hablando a la iglesia de Éfeso. Y después de decirle muchas cosas, dejen la ira, la mentira, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no le deis lugar al diablo. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. No entristezcamos al Espíritu Santo. Seamos guiados por el Espíritu Santo. Y para terminar, estoy conminada a terminar puntual. Amados, mientras hacía este mensaje, el Espíritu Santo me mostró un personaje que había entristecido al Espíritu Santo de Dios. Rápidamente, sin poner los versículos, voy a contar la historia. Sansón. Los padres de Sansón no podían tener hijos, pero Dios le habló y le dio un hijo. Y dice que el Espíritu Santo comenzó a manifestarse a través de Sansón. Pero ¿qué fue lo que hizo con el poder Sansón?
el Espíritu Santo comenzó a manifestarse a través de Sansón. Dice que mató a un león joven como si fuera un cabrito. Poder del Espíritu Santo de Dios. Dice que mató a 30 hombres, diría a 1000 hombres con una quijada de asno. Poder del Espíritu Santo. Lo estaban atacando y dice que vino sobre él el poder del Espíritu Santo. ¿Pero qué? ¿Será que solamente era para eso el poder del Espíritu Santo? No podemos jugar con el poder del Espíritu Santo. Su vida vivió desordenada. Dice que vio una mujer de los filisteos que le gustó y le dijo a sus padres, tómenmela a esa mujer para mi esposa. Y los padres, no, hijo. Esa mujer es de los filisteos. Tienes entre tus hermanas a quien puedes. Pero él, la rebeldía de la inmadurez, amados, ¿a dónde nos lleva? Jóvenes, obedezcan a sus padres. No, tómenmela esa porque a mí me agrada, porque a mí me gusta. Ahí se desató una serie de cosas que por tiempo, pero por favor lean. Jueces capítulo 13 al 16. Y después, en el capítulo 16, se enamoró, se metió con una ramera, dice 16:1. Y después en el versículo 16:4, dice que se enamoró de una mujer de Sorek llamada Dalila. A esta mujer le pagaron para que lo engañe y le diga dónde está el secreto de su fuerza. Y dice que ella, presionándolo todo el día, presionándolo cada día, su alma fue reducida a mortal angustia. Amados, tomemos en cuenta las decisiones que tomamos, a quién le abrimos el corazón. El alma de este hombre fue reducida a mortal angustia y contó el secreto de su fuerza. La mujer, el sistema del mundo es engañoso, amados. No podemos ser ignorantes de la verdad de Dios. El sistema del mundo es engañoso y sus consecuencias son muy duras. La mujer lo puso en sus rodillas, comenzó a sobarle la cabeza hasta que se durmió y le cortó el pelo. Y cuando le cortó el pelo llamó a los filisteos. ¿Y sabe qué? Él se despertó y dijo, esta vez saldré como las otras veces. Pero él no se había dado cuenta que había entristecido al Espíritu Santo de Dios. Y él no se había dado cuenta que el Señor se había apartado de él, dice la Biblia. ¿Qué hicieron? Lo agarraron y le sacaron los ojos. Y le pusieron como un buey en una rueda de molino para moler el trigo. Y dice que los filisteos estaban un día gozándose porque Dios, su Dios, Dagón, les había entregado a su mortal enemigo, Sansón. ¿Cuál era el propósito de Sansón? Matar filisteos. Pero se enganchó con otras cosas. Se entretuvo, se distrajo, se enfocó en algo que Dios no lo había llamado a hacer. Jugó con el poder del Espíritu Santo. Entonces dice que alegres del vino dijeron, tráiganlo para que nos divierta. Eso está en el 16:25. Me aguantan un poquito más, aunque ya nos estamos... Son las 12:10, 12:05. Por favor, póngalo Jueces 16:25. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Amado, esto me dio tanta angustia, porque siendo hijos de Dios, para liderar, para estar en gobierno y autoridad, muchas veces nos convertimos en la burla del mundo. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Y él le dijo al muchacho que lo guiaba, le dijo,
pone en medio de las dos columnas. Él se afianzó en las columnas. Y veamos lo que sigue, por favor. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez. ¿Qué pasó con Sansón? Se arrepintió. Se arrepintió porque Dios, amados, a veces permite circunstancias difíciles en nuestra vida para que podamos reconocer que Él es Dios, que Él gobierna y que nosotros necesitamos someternos a su voluntad. ¿Y saben qué? Este hombre, ayer leyendo, está en la galería de la fe. Hebreos 11:32. Y dice, ¿qué más podemos contar de Jefté, de no sé cuánto, y de Sansón? Porque por la fe, al final, más fue los que mató con su muerte que con su vida. Amados, tuvo que quedar sin ojos, ciego, o sea, sin ojos, que ni siquiera era ciego, para poder ver el eterno y glorioso propósito de Dios. Fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que tome de una vez venganza de los filisteos por mis dos ojos. Asió luego Sansón las dos columnas de en medio, sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza. Amados, Dios le devolvió el poder para cumplir el propósito por el cual había nacido. Ese es el poder que usted y yo tenemos. ¿Qué estamos haciendo con el poder? ¿Estamos cumpliendo el propósito para el cual nacimos? Conocer a Cristo y darlo a conocer. Y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron mucho más que los que había matado durante toda su vida. Amados, Romanos 8:26 dice que Él nos ayuda en nuestra debilidad. Usted y yo somos débiles. Tenemos el poder del Espíritu Santo en nuestro espíritu, pero humanamente somos débiles. Por eso es que necesitamos la comunión con el Espíritu Santo de Dios. Necesitamos volver a la oración, a la comunión, a la obediencia. Hechos 4:20 dice, Dios da el Espíritu Santo a los que le obedecen. Nos los ha dado a todos, pero que se manifieste es otra cosa. Entonces, Romanos 8:26 dice, Dios nos ayuda en nuestra debilidad. Él sabe que somos débiles. Pero ¿cómo es que nos ayuda en nuestra debilidad? Pues qué hemos pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amados, ¿a dónde nos lleva el Espíritu Santo? A la oración, a la intimidad, a orar desde el Espíritu. No sabemos orar como conviene, no sabemos qué es lo que nos conviene, pero Él sabe lo que es bueno para nosotros. No tomemos decisiones a la ligera. Pidamos la dirección y la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Y sabe que no nos movamos de nuestra posición en Cristo Jesús. Permanezcamos firmes en Él. Vamos a orar. Había un testimonio poderoso, pero no vino, creo, la persona que lo iba a dar. Padre, gracias.
Gracias te damos, Rey. Gracias te damos por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Tu amor fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y esa es la fuerza que vence cualquier mal, cualquier situación, cualquier circunstancia. Entender cuán amados somos, escogidos. El Espíritu da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No solamente nos da filiación, nos da identidad, nos da destino. Gracias, Dios. Ayúdanos a entender que esto no es una religión, que esto es vida, que esto es poder para vivir la nueva creación. Gracias te damos, Señor. Te adoramos, te bendecimos. Saludamos a todos nuestros amados que nos están viendo por las redes sociales, por la televisión, escuchando por la radio. Y les invitamos a que juntamente con nosotros hagan una invitación a Jesús para que Él les bautice con el Espíritu Santo de Dios. Hagamos esta oración. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te doy gracias por morir por mí en la cruz. Gracias por darme el Espíritu Santo, quien es mi sustento, el poder que me fortalece para vencer en todas las circunstancias que me toquen vivir. Gracias, Señor.